Capítulo 4. Para cuando llegó a su taquilla, el aturdimiento se disipaba ya, y el nudo en su garganta intentaba disolverse en lágrimas. Pero no lloraría en el instituto, se dijo. No iba a hacerlo. Tras cerrar la taquilla, se encaminó a la salida principal. Por segundo día consecutivo, regresaba a casa del instituto justo tras sonar la última campana, y sola. Tía Judith no podría sobrellevarlo, pero cuando Elena llegó a su casa, el coche de tía Judith no estaba en la entrada. Ella y Margaret debían de haber ido al mercado. La casa estaba silenciosa y tranquila cuando Elena abrió la puerta. Agradeció la quietud. Quería estar sola en aquellos momentos, pero por otra parte no sabía exactamente qué hacer consigo misma. Ahora que finalmente ya podía llorar, descubrió que las lágrimas no acudían. Soltó la mochila sobre el suelo del vestíbulo delantero y entró despacio en la sala de estar. Era una habitación hermosa e imponente. La única parte de la casa, además del dormitorio de Elena, que pertenecía a la construcción original. La primera casa que había construido antes de 1861 y se había quemado casi por completo durante la Guerra de Secesión. Todo lo que se pudo salvar fue una habitación, con su elaborada chimenea enmarcada por molduras en forma de volutas y el gran dormitorio del piso superior. El bisabuelo del padre de Elena había construido una nueva casa y los Gilbert habían vivido en ella desde entonces. Elena giró para mirar por una de las ventanas que iban desde el suelo hasta el techo. El cristal era antiguo y grueso y mostraba ondulaciones, y todo el exterior quedaba distorsionado, con un aspecto ligeramente sesgado. Recordó la primera vez que su padre le había mostrado aquel viejo cristal con ondulaciones, cuando ella era más joven aún de lo que Margaret era en la actualidad. La sensación de ahogo había regresado a su garganta, pero las lágrimas seguían sin acudir. Todo en su interior era contradictorio. No quería compañía y a la vez se sentía dolorosamente sola. Realmente quería pensar, pero ahora que lo intentaba, los pensamientos la esquivaban como ratones huyendo de una lechuza blanca. Una lechuza blanca, ave de presa, devorador de carne, cuervo, pensó. El cuervo más grande que he visto nunca, había dicho Matt. Los ojos volvieron a escocerle. Pobre Matt. Le había herido, pero él se lo había tomado muy bien. Incluso había sido amable con Stefan. Su corazón dio un boquetazo violento, arrancando a sus ojos dos lágrimas ardientes. Bueno, por fin lloraba. Lloraba de rabia y humillación y frustración. ¿Y qué más? ¿Qué había perdido en realidad ese día? ¿Qué sentía en realidad por aquel desconocido, aquel Stefan Salvatore? Era un desafío, sí, y ese le hacía ser distinto, interesante. Stefan era exótico, excitante. Resultaba curioso justo lo que algunos chicos le había dicho a veces a Elena que ella era. Y más tarde se enteraba por ellos, o por sus amigos o hermanas, de lo nerviosos que estaban antes de salir con ella. Cómo se les ponían sudorosas las palmas de las manos y sentían el estómago lleno de mariposas. A Elena esas historias siempre le habían parecido divertidas. Ningún chico de los que había conocido a lo largo de su vida la había puesto nerviosa. Pero al hablar con Stefan, hoy, su pulso se había acelerado y las rodillas habían estado a punto de doblarse. Había tenido las palmas húmedas y no había habido mariposas en su estómago. Había habido murciélagos.
Le interesaba el muchacho porque la ponía nerviosa. No era una buena razón, se dijo. De hecho, era una muy mala razón. Pero estaba también aquella boca tan perfecta que hacía que sus rodillas se doblaran con algo que no tenía nada que ver con el nerviosismo, y aquellos cabellos negros como la noche. Sus ojos ansiaban entretejerse en su suavidad, aquel cuerpo ágil de musculatura plana, aquellas piernas largas y aquella voz. Fue su voz lo que la había decidido el día anterior, haciendo que se sintiera totalmente empeñada en tenerle. Su voz había sido serena y desdeñosa al hablar al señor Tanner, pero extrañamente persuasiva a pesar de todo. Se preguntó si podría volverse misteriosa y oscura también, y cómo sonaría pronunciando su nombre, susurrando su nombre. ¡Elena! Elena se sobresaltó, la ensoñación hecha pedazos. Pero no era Stefan Salvatore quien la llamaba. Era tía Judith, que abría la puerta con su traqueteo. ¿Elena? ¡Elena! Y aquella era Margaret, con la voz chillona y aflautada. ¿Estás en casa? La desdicha volvió a embargar a la muchacha y paseó la mirada por la cocina. No estaba en condiciones de enfrentarse a las preguntas preocupadas de su tía, ni a la alegría inocente de Margaret en aquellos momentos, no con las pestañas húmedas y nuevas lágrimas amenazando con aparecer en cualquier momento. Tomó una decisión relámpago y se escabulló en silencio por la puerta trasera, mientras la puerta principal se cerraba de un portazo. Una vez abandonado el porche trasero y ya en el patio, vaciló. No quería tropezarse con nadie conocido, pero ¿a dónde podía ir para estar sola? La respuesta llegó casi al instante. Desde luego, iría a ver a su madre y a su padre. Era una caminata bastante larga, casi hasta las afueras de la ciudad, pero durante los últimos 3 años se había convertido en algo acostumbrado para Elena. Cruzó al otro lado del puente Wickery y ascendió la colina, pasando ante la iglesia en ruinas. Luego descendió al pequeño valle situado abajo. Aquella parte del cementerio estaba bien cuidada. Era la parte antigua a la que le permitía estar en un estado ligeramente salvaje. Aquí, la hierba estaba pulcramente cortada y ramos de flores ofrecían notas de vividos colores. Elena se sentó junto a la gran lápida de mármol con la palabra Gilbert tallada en la parte frontal. «Hola, mamá. Hola, papá», murmuró. Se inclinó sobre el lugar para depositar una flor violeta que había recogido de camino. Luego dobló las piernas bajo el cuerpo y se quedó sentada. Había ido allí a menudo tras el accidente. Margaret solo tenía 1 año en el momento del accidente de coche, y lo cierto era que no los recordaba, pero Elena sí. Dejó que su mente retrocediera para hojear recuerdos, y el nudo de su garganta aumentó y las lágrimas salieron con más facilidad. Todavía los echaba mucho de menos. Su madre, tan joven y hermosa, y su padre, con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Tenía suerte de contar con tía Judith, desde luego. No todas las tías abandonarían su empleo y volverían a vivir en una ciudad pequeña para hacerse cargo de 2 sobrinas huérfanas. Y Robert, el novio de tía Judith, era más un padre adoptivo para Margaret que un futuro tío. Pero Elena recordaba a sus padres. En ocasiones, justo después del funeral, había acudido allí para enfurecerse con ellos, enfadada con ellos por haber sido tan estúpidos como para matarse. Eso fue cuando no conocía bien a tía Judith y sentía que ya no había ningún lugar en la tierra al que perteneciera. ¿A dónde pertenecía ahora?, se preguntó. La respuesta fácil era allí, a Fellchurch, donde había vivido toda su vida, pero últimamente la respuesta fácil
parecía equivocada. Últimamente sentía que debía de existir algo más allá para ella, algún lugar que reconocería enseguida y llamaría hogar. Una sombra cayó sobre su persona y alzó los ojos sobresaltada. Por un instante las dos figuras de pie junto a ella resultaron extrañas, desconocidas, vagamente amenazadoras. Las miró fijamente, paralizada. «Elena», dijo nerviosamente la figura más pequeña, con las manos en las caderas. «A veces realmente me preocupo por ti. Realmente lo hago». Elena pestañeó y lanzó una breve carcajada. Era Bonnie y Meredith. «¿Qué tiene que hacer una persona para conseguir un poco de intimidad por aquí?», preguntó mientras ellas se sentaban. «Decirnos que nos marchemos», sugirió Meredith, pero Elena se limitó a encogerse de hombros. Meredith y Bonnie habían acudido allí a menudo en su busca los meses siguientes al accidente. De repente se sintió complacida por ello y agradecida a ambas. Aunque no hubiera nada más, tenía amigas que se preocupaban por ella. No le importó si sabían que había estado llorando. Aceptó el pañuelo de papel arrugado de Bonnie, que le ofreció, y se secó los ojos. Las tres permanecieron sentadas en silencio durante un rato, observando cómo el viento alborotaba el robledal del extremo del cementerio. «Siento lo que sucedió esta mañana», dijo Bonnie por fin, en voz baja. «Fue realmente terrible». «Y tu segundo nombre es Tacto», dijo Meredith. «No pudo haber sido tan malo, Elena. No estabas allí». Elena se sintió enrojecer toda ella ante el recuerdo. «Sí que fue terrible, pero ya no importa», añadió categórica, desafiante. «He acabado con él, ya no lo quiero». «Elena». «No le quiero, Bonnie. Evidentemente piensa que es demasiado bueno para los americanos. Así que puede coger esas gafas de sol de diseño y...». Se escucharon resoplidos de risa procedente de sus compañeras. Elena se sonó la nariz y negó con la cabeza. «De todos modos», dijo, cambiando decididamente de tema, «al menos Tanner parecía de mejor humor hoy». Bonnie adoptó una expresión de mártir. «¿Sabes qué hizo que me apuntara para ser la primera en presentar la exposición oral? De todos modos no me importa. Voy a hacer el mío sobre los druidas y... ¿Sobre qué?» «Druidas, esos viejos raros que construyeron Stonehenge y hacían magia y cosas así en la antigua Inglaterra. Desciendo de ellos, por eso soy medium». Meredith lanzó un resoplido, pero Elena contempló con el entrecejo fruncido la brizna de hierba que retorcía entre los dedos. «Bonnie, ¿realmente viste algo en mi palma ayer?», preguntó súbitamente. La muchacha vaciló. «No lo sé», dijo por fin. «Creí verlo entonces, pero a veces la imaginación se me descontrola. Sabía que estabas aquí», observó Meredith inesperadamente. «Yo pensé en mirar en la cafetería, pero Bonnie dijo, está en el cementerio». «¿Lo hice?». Bonnie pareció levemente sorprendida e impresionada. «Bien, ya lo ves. Mi abuela de Edimburgo tiene el don de la clarividencia, y yo también. Siempre salta una generación. Y desciende de los druidas», dijo Meredith en voz solemne. «Bueno, es cierto. En Escocia mantienen las viejas tradiciones. No te creerías alguna de las cosas que hace mi abuela. Tiene un modo de averiguar con quién te vas a casar y cuándo vas a morir. Me dijo que me moriría joven». «Bonnie, lo hizo. Seré joven y hermosa dentro de mi ataúd. ¿No crees que es romántico?». «No, no lo creo. Creo que es repugnante», replicó Elena. Las sombras se alargaban y el viento se había vuelto fresco. «Así pues, ¿con quién te vas a casar, Bonnie?», torció Meredith con habilidad. «No lo sé. Mi abuela me contó el ritual para averiguarlo, pero jamás lo probé». «Por supuesto.
Bonnie adoptó una pose sofisticada. Tiene que ser escandalosamente rico y guapísimo, como nuestro misterioso desconocido moreno, por ejemplo. En especial si nadie más le quiere. Dirigió una mirada traviesa a Elena. Elena no picó el anzuelo. ¿Qué hay de Tyler Smallwood?, murmuró inocentemente. Su padre es, desde luego, bastante rico, y no es feo. Estuvo de acuerdo Meredith en tono solemne. Eso, desde luego, si te gustan los animales. Todos esos enormes dientes blancos. Las muchachas intercambiaron miradas y luego prorrumpieron en carcajadas. Bonnie arrojó un puñado de hierba a Meredith, que se la sacudió de encima, y le arrojó un diente de león en respuesta. En algún momento, en medio de todo ello, Elena comprendió que iba a estar bien. Volvía a ser ella misma. No estaba perdida, no era una desconocida, sino Elena Gilbert, la reina del Robert E. Lee. Se quitó la cinta color crema del pelo y sacudió los cabellos alrededor del rostro. He decidido sobre qué hacer en exposición oral, dijo, contemplando con ojos entrecerrados cómo Bonnie se pasaba los dedos por los rizos para quitar la hierba. ¿Qué será? Elena echó la barbilla hacia arriba para contemplar el cielo rojo y morado de encima de la colina. Aspiró pensativa y dejó que el suspense creciera por un instante. Luego dijo con indiferencia: el Renacimiento italiano. Bonnie y Meredith la miraron fijamente. Luego se miraron entre sí y prorrumpieron en fuertes carcajadas otra vez. ¡Ajá!, dijo Meredith cuando se recuperaron. Así que el tigre regresa. Elena le dedicó una nueva mueca salvaje. Su conmocionada seguridad en sí misma había regresado, y aunque no lo comprendía ni ella misma, sabía una cosa: no iba a dejar que Stefan Salvatore escapara incólume. De acuerdo, indicó con suavidad. Ahora escuchad vosotras dos. Nadie más debe saber esto o seré el hazmerreír de la escuela. Y a Caroline le encantaría tener cualquier excusa para hacerme parecer ridícula, pero todavía quiero que sea mío, y lo será. Aún no sé cómo, pero lo conseguiré. No obstante, hasta que se me ocurra un plan, vamos a hacerle el vacío. ¿Vamos? Sí, vamos. No puedes tenerle, Bonnie. Es mío. Y hemos de poder confiar completamente en ti. Aguarda un minuto, dijo Meredith con un brillo en los ojos. Soltó el broche de esmalte de su blusa. Luego, alzando el pulgar, le dio un veloz pinchazo. Bonnie, dame tu mano. ¿Por qué?, preguntó esta, contemplando el alfiler con suspicacia. Porque quiero casarme contigo. ¿Para qué crees, idiota? Oh, vale. ¡Ay! Te toca, Elena. Pinchó eficientemente el dedo de su amiga y luego lo oprimió para conseguir sacar una gota de sangre. Ahora, prosiguió mirando a las otras dos con centelleantes ojos oscuros. Todas juntamos los pulgares y juramos, especialmente tú, Bonnie, jura guardar este secreto y hacer todo lo que Elena pida en relación a Stefan. Oye, jurar con sangre es peligroso, protestó Bonnie en tono serio. Significa que tienes que mantener tu promesa, suceda lo que suceda, sin importar lo que sea, Meredith. Lo sé, respondió esta inflexible. Por eso te digo que lo hagas. Recuerdo lo que sucedió con Michael Martin. Bonnie torció el gesto. Eso fue hace años, y rompimos enseguida de todos modos, y... de acuerdo. Lo juraré. Cerrando los ojos, dijo: juro mantener esto en secreto y hacer todo lo que Elena pida respecto a Stefan. Meredith repitió el juramento, y Elena, con la vista fija en las sombras pálidas de los pulgares juntos en la creciente oscuridad, tomó una larga bocanada de aire y dijo en voz baja: yo juro no descansar hasta que sea mío. Una ráfaga de aire frío sopló a través del cementerio,
echando hacia atrás los cabellos de las muchachas y haciendo revolotear hojas secas por el suelo. Bonnie lanzó una exclamación ahogada y se echó hacia atrás. Todas miraron a su alrededor y luego lanzaron risitas nerviosas. «Ha oscurecido», observó Elena, sorprendida. «Será mejor que nos pongamos camino a casa», dijo Meredith, volviendo a sujetar el broche. También Bonnie se puso en pie, introduciendo la punta del pulgar en la boca. «Adiós», dijo Elena en voz baja, volviéndose hacia la lápida. La flor violeta era una masa borrosa en el suelo. Reconoció la cinta color crema que descansaba junto a ella. Dio media vuelta e hizo una seña con la cabeza a Bonnie y a Meredith. «Vámonos». En silencio se dirigieron colina arriba en dirección a la iglesia en ruinas. El juramento hecho con sangre les había conferido a todas una sensación de solemnidad, y al pasar ante la destrozada iglesia Bonnie se estremeció. Con la puesta del sol, la temperatura había descendido bruscamente y se alzaba viento. Cada ráfaga enviaba susurros por entre la hierba y hacía que los viejos robles agitaran ruidosamente las oscilantes hojas. «Estoy helada», comentó Elena, deteniéndose por un instante ante el agujero negro que en el pasado había sido la puerta de la iglesia y dirigiendo una mirada al paisaje situado a sus pies. La luna no había salido todavía y apenas se distinguían el cementerio antiguo y el puente Wicker y más allá. El antiguo cementerio se remontaba a los días de la Guerra de Secesión, y muchas lápidas mostraban nombres de soldados. Tenía un aspecto salvaje. Zarzas y malezas crecían sobre las tumbas, y enredaderas de hierba pululaban sobre pedazos de granito desmoronado. A Elena nunca le había gustado. «Tiene un aspecto distinto, ¿verdad? En la oscuridad, quiero decir», comentó con voz vacilante. No sabía cómo decir lo que en realidad quería indicar, que no era un lugar para los vivos. «Podríamos ir por el camino largo», propuso Meredith, «pero eso significaría otros 20 minutos de camino». «No me importa ir por aquí», dijo Bonnie, tragando saliva con fuerza. «Siempre dije que quería que me enterraran ahí, en el viejo». «¿Quieres dejar de hablar sobre ser enterrada?», le soltó Elena, indicó el descenso por la colina. Pero cuanto más avanzaba por el estrecho sendero, más incómoda se sentía. Aminoró el paso hasta que Bonnie y Meredith la alcanzaron. Cuando se acercaban a la primera lápida, su corazón empezó a latir con fuerza. Intentó no hacer caso, pero sentía un cosquilleo por toda la piel y el fino vello de sus brazos se le puso de punta. Entre las ráfagas de viento, cada sonido parecía amplificado de un modo horrible. El crujido de los 3 pares de pies sobre el sendero cubierto de hojas resultaba ensordecedor. La iglesia en ruinas era ya una silueta negra detrás de ellas. El angosto sendero conducía por entre las lápidas de cubiertas de liquienes, muchas de las cuales eran más altas que Meredith, lo bastante grandes para que algo se ocultara detrás, pensó Elena con inquietud. Algunas tumbas acobardaban, como la que tenía un querubín que parecía un auténtico bebé, excepto que su cabeza se había desprendido y la habían colocado con cuidado junto a su cuerpo. Los ojos de granito abiertos de par en par carecían de expresión. Elena no podía apartar los ojos de ella y su corazón empezó a latir violentamente. «¿Por qué nos detenemos?», preguntó Meredith. «Yo solo lo siento», murmuró Elena, pero cuando se obligó a dar la vuelta se quedó rígida al instante. «¿Bonnie?», dijo. «¿Bonnie? ¿Qué sucede?». Bonnie tenía la vista fija en el exterior del cementerio, con los labios entreabiertos y los ojos tan desorbitados e inexpresivos como el querubín de piedra.
El miedo recorrió el estómago de Elena. Bonnie, para ya. ¡Para! No es divertido. Bonnie no contestó. ¡Bonnie!, llamó Meredith. Elena y ella se miraron y de repente Elena comprendió que tenían que salir de allí. Giró en redondo para empezar a descender por el sendero, pero una voz desconocida habló a su espalda y se volvió sobresaltada. Elena, dijo la voz. No era la voz de Bonnie, pero procedía de la boca de ésta, pálida en la oscuridad. Bonnie seguía con la mirada fija en el camposanto. Su rostro carecía totalmente de expresión. Elena, repitió la voz y añadió a la vez que la cabeza de Bonnie se volvía hacia ella. Hay alguien esperándote allí afuera. Elena nunca supo del todo qué sucedía en los minutos siguientes. Algo pareció moverse por entre las oscuras formas jorobadas de las lápidas, agitándose y alzándose entre ellas. Elena chilló y Meredith lanzó un grito, y acto seguido las dos corrían ya, y Bonnie con ellas, chillando también. Los pies de Elena aporreaban el estrecho sendero, tropezando con rocas y terrones de tierra. Bonnie sollozaba intentando recuperar el aliento detrás de ella. Y Meredith, la tranquila y cínica Meredith, jadeaba violentamente. Se oyó una repentina agitación y un chillido en un roble que se alzaba por encima de ellas. Elena descubrió que aún podía correr más deprisa. «¡Hay algo detrás de nosotras!», gritó Bonnie con voz aguda. «¡Oh Dios! ¿Por qué está sucediendo?» «Hay que llegar al puente», jadeó Elena por entre el fuego que sentía en los pulmones. No sabía el motivo, pero sentía que debían conseguirlo, conseguir llegar allí. «No te detengas, Bonnie, no mires atrás». Agarró la manga de la muchacha y la obligó a darse la vuelta. «No puedo hacerlo», sollozó Bonnie, llevándose una mano al costado mientras aminoraba la marcha. «Sí, claro que puedes», rugió Elena, volviendo a agarrar la manga de Bonnie y obligándola a seguir en movimiento. «¡Vamos, vamos!». Vio el destello plateado del agua entre ellas, y allí estaba el claro entre los robles y el puente, justo más allá. A Elena le flaqueaban las piernas y la respiración le silbaba en la garganta, pero no pensaba rezagarse. Ya veía las tablas de madera del puente peatonal, que estaba a 6 metros, a 3, a 1,5 metros de ellas. «¡Lo conseguimos!», jadeó Meredith mientras sus pies retumbaban sobre la madera. «¡No os detengáis! ¡Llegad al otro lado!». El puente crujió cuando lo cruzaron en una carrera tambaleante, las pisadas resonando sobre el agua. En cuanto saltó sobre la tierra apisonada de la otra orilla, Elena soltó por fin la manga de Bonnie y dejó que sus piernas se detuvieran con un traspié. Meredith tenía el cuerpo doblado, con las manos sobre los muslos, respiraba fatigosamente. Bonnie, ella lloraba. «¿Qué era? ¿Qué era?», inquirió. «¿Todavía viene?». «Pensaba que tú eras la experta», dijo Meredith con voz insegura. «Por el amor de Dios, Elena, vámonos de aquí». «No, ahora ya pasó», susurró Elena. Tenía lágrimas en los ojos y temblaba de pies a cabeza, pero el aliento caliente sobre su cogote había desaparecido. El río se extendía entre ella y aquello. Las aguas eran un tumulto oscuro. «No puedes seguirnos aquí», siguió. Meredith la miró fijamente, luego miró la otra orilla con sus robles apiñados. A continuación, miró a Bonnie, se humedeció los labios y lanzó una breve carcajada. «Seguro, no puedes seguirnos, pero vayamos a casa de todos modos, ¿vale? A menos que tengáis ganas de pasar la noche aquí afuera». Una especie de sensación indescriptible recorrió a Elena con un estremecimiento. «No, gracias», contestó, y rodeó con un brazo a Bonnie,
que seguía gimoteando. Ya pasó, Bonnie. Estamos a salvo ahora. Vamos. Meredith volvió a mirar al otro lado del río. ¿Sabes? No veo nada ahí atrás, dijo con la voz más tranquila. A lo mejor no había nada detrás de nosotras, al fin y al cabo. A lo mejor sencillamente nos entró el pánico y nos asustamos sin motivo. Con un poco de ayuda de la sacerdotisa druida que tenemos aquí, Elena no dijo nada. Cuando empezaron a andar, manteniéndose muy juntas en el sendero de tierra, pero se hacía preguntas. Se hacía muchas preguntas.